Bueno, comentarios. ¿Qué os parece, por ejemplo, lo que acaba de comentar el doctor Nazarán de que quitas psicofármacos y mejoran los indicadores de conducta, de estado de ánimo, etcétera? ¿Comentarios? ¿Habéis hecho experiencias parecidas? Kiko os va a dar el micrófono. Hola, muy buenas. ¿Se me escucha bien? Vale, gracias por la ponencia, Javier. Muy informativa. Creo que es un resumen muy rápido de tantas cosas que habéis hecho y de lo que está pasando, ¿no? Ahora en España. Venimos de una residencia, Mayalen y yo, de País Vasco. Observamos una cosa. Veníamos haciendo esto ya hace 10 años, pero desde hace 2 años, gracias a vosotros, pues lo estamos haciendo mejor, digamos, ¿no? Tenemos más claro la forma de proceder. Veníamos viendo también que nos llegaban personas y Sí, perdonad un momentito. La residencia Virgen de la Vega es una residencia chiquitita, muy humilde, sí, pero técnicamente muy avanzada, que en el País Vasco ha implementado los criterios CROM y está certificado como líder de soluciones químicas. Simplemente aclaro eso. gracias, Rubén. Bueno, veníamos viendo que desde Osakidecha pues, nos llegaban personas con polifarmacia y en pocas semanas, en cuanto controlábamos el caso, entendíamos qué necesidad tenían estas personas, prescribiendo correctamente, pues mejoraban notablemente, pues volvían a comer estas personas, volvían a caminar, etcétera, ¿no? Creo que somos un centro que tenemos una buena atención en terapia no farmacológica. Entonces, una de las preguntas sería, ¿de qué manera conseguiríamos que las personas que llegan a la residencia ya estén mejor pautadas, ¿no? Por parte de atención primaria, si los médicos supieran, pues trabajar un poco mejor con la persona con demencia. Otra pregunta que también me gustaría formular es, en los estudios que habéis hecho, al desprescribir, ¿qué tipo de terapia no farmacológica es la que mejor estáis observando que funciona en estas personas, ¿sí? Si es la primera, contesto yo y tú la segunda, Rubén, que tienes más experiencia. Efectivamente, absolutamente de acuerdo, son los médicos de familia, los neurólogos, los geriatras, los psiquiatras, que están viendo todos los días a los pacientes en los centros de salud y en los hospitales, los que tienen que empaparse de esta cultura diferente de un tratamiento más claramente global y excepcionalmente farmacológico, no, excepcionalmente farmacológico de los síntomas psicológicos conductuales de la demencia. Es el problema, estoy claro que viene de fuera, pero lo vamos a tener que mantener en las residencias por ahora. Y posiblemente, en cierto modo, en las residencias es más, podría ser más eficiente, en cierto modo más sencillo. En la comunidad es más complicado. Yo también ahí entiendo a los cuidadores que están conviviendo con pacientes en la comunidad, tienen que ir a trabajar, lo tienen en casa, ¿qué hacen? Es muy difícil ahí. Pues, tenemos que siempre ponernos un poco en la perspectiva del otro, y los médicos, cuando estamos viendo a pacientes en la comunidad, realmente no tenemos tiempo para hacer todo esto, mientras que en las residencias, pues sí tenéis esa oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Y poder ser ahí unos impulsores y un modelo también para la comunidad, ¿sabes? Y alzar la voz claramente en ese sentido. Ujú. Sí, la parte esta de cuál terapia no farmacológica funciona mejor. Yo formularía la pregunta de otra manera, eh, y es que em, los síntomas conductuales y psicológicos que nos podemos encontrar en la demencia son muy variopintos. Entonces, no es lo mismo hacer un tratamiento no farmacológico o ambiental para tratar una ansiedad de origen relacional que para tratar una ansiedad de origen miedo, o sea, de temor de que algo terrible vaya a pasar. Ahí vamos a tener que utilizar enfoques distintos. La depresión también necesita otro enfoque, otro tratamiento no farmacológico. Dependiendo del nivel cognitivo de la persona, podríamos plantearnos incluso un clásico en depresión, que es el tratamiento cognitivo-conductual. Si eso no es posible porque no hay memoria, etcétera, podemos utilizar otro tipo de aproximaciones. Y, por ejemplo, otra cosa muy habitual por la que se utilizan los neurolépticos es por ejemplo, comportamientos resistivos a los cuidados. O sea, la persona que no quiere ser duchada, la persona que es violenta cuando se accede a pañales, etcétera. Entonces ahí
lo que tenemos que hacer generalmente es utilizar aproximaciones tipo ABCs, o sea, ver los antecedentes, las conductas y los consecuentes para ver un poco qué es lo que puede estar disparando esos comportamientos. Em, y yo creo que para resumirlo mucho, para mí la tónica general a nivel no farmacológico suele ser el aspecto relacional. Yo creo que el uso abusivo de psicofármacos que hemos sufrido en las últimas décadas ha servido para no tener que conectar emocionalmente con nuestros pacientes, con nuestros residentes. Si tengo un residente que tiene un comportamiento complicado, que se siente mal o algo así, pues es mucho más fácil no hacer caso de ese sufrimiento. No va a ser que si empatizo me sienta mal, entonces le paso el problema al médico, que le ponga una pastilla y así se recupera. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. O sea, que con esa aproximación de medicalizar el sufrimiento humano, los problemas psicológicos o conductuales, si lo enfocamos desde el punto de vista farmacológico, lo que vamos a hacer es empeorar la situación. Empezamos a retirar los fármacos y lo que se ha visto en Albertia, que os ha comentado Javier, pues es una mejora generalizada del estado psicológico y comportamental. Más comentarios. Mientras sale la nueva pregunta, lo que dices, Rubén, me inspira, está lo que decía el compañero. Realmente hay que reforzar también servicios de psicología en comunidad, claramente, claramente, y hay que trabajar para eso. El médico, cuando está en el centro de salud, siente una impotencia de no poder acompañar a ese paciente. A veces es esa impotencia la que le lleva a prescribir un fármaco, porque no tiene tiempo para estar con ese paciente. Está claro que hay que acompañar. Y eso en las residencias creo que lo podemos hacer y es un lugar privilegiado para hacerlo. Y se me ocurre otra respuesta a la primera pregunta que hiciste sobre qué se puede hacer para que las prescripciones de atención primaria vengan un poquito mejor desde a las residencias, desde atención primaria. Por ejemplo, aquí, en el programa que hemos hecho aquí con la Consejería de Castilla y León, Javier y sus compañeros médicos de la Fundación han dado formación a médicos de atención primaria y yo creo, por lo que hemos visto, que de la misma manera que Chrome es aplicable por médicos de residencias, puede ser perfectamente aplicable por médicos de atención primaria en demencia, sin ningún problema. Hay que ser también consciente y comprensivo con los médicos de atención primaria que no solo hacen demencia, o sea, hacen miles de otras cosas más y bueno, a lo mejor esto es algo que nos estamos planteando poco a poco. Hay iniciativas aquí en la propia Consejería de Salud de Castilla y León que nos han solicitado ya empezar a ver cómo podemos formar a equipos de sanidad, de atención primaria y demás, para que apliquen Chrome. Por lo menos hay iniciativa. Hola, buenos días. Soy Raquel Moya del GEAPAT. En mi trabajo profesionales, son usuarios, pero también un punto muy importante es la familia. Entonces, en este ámbito y en lo que habéis planteado de esta retirada farmacológica, siempre que se retira medicación de este calibre, pues hay una desintoxicación, por así decirlo. Entonces, pueden aparecer síntomas que pueden preocupar o desconcertar a la familia. ¿Cómo se acompaña esta situación? Gracias. Otro punto excelente, porque efectivamente los psicofármacos, modifican la sinapsis, ¿sabes? Y al final siempre se siente la retirada y es un poco, parece que justifica, ese discurso ya está hiperaprendido, justifica al médico para seguir prescribiendo el fármaco de por vida, ¿no? Es realmente todo un reto, es todo un reto. Y ni siquiera tengo claro hasta qué punto eso ya ha modificado nuestro circuito cerebral, de hecho, y ha hecho a un paciente fármaco dependiente. Está claro que tenemos que intentar evitar que eso ocurra, pero no tengo una respuesta fácil a esto, ¿no? Intentar, bueno, desde el punto de vista más estrictamente farmacológico,
pues igual intentar acompañar la retirada con otros fármacos, con otro mecanismo para que la puedan vivir retirada, por ejemplo, con benzodiazepinas, ese- con benzodiazepinas de acción corta mientras retiramos un antidepresivo para ayudarle a que su sinapsis se readapte a la situación basal, pero no tengo claro, no tengo tampoco mucha experiencia, ni creo que exista, porque normalmente lo que hacemos es volver a dar el fármaco y ya el paroxetina, por ejemplo, ¿no? Es el ejemplo paradigmático. Está claro que tenemos que intentar evitar que esto ocurra, o sea, que los psicofármacos, especialmente en personas con demencia, tienen que ser por periodos cortos y realmente muy justificados para evitar que eso ocurra. Pero ya lo que serían pacientes psiquiátricos, esto es lo complejo. Yo llamo paciente psiquiátrico al paciente que viene teniendo síntomas psiquiátricos desde su juventud. Son pacientes neurológicos, por supuesto, también. Tienen alteradas su circuito cerebral, pero estos ya vienen con tratamiento farmacológico desde hace años, algunas décadas, y realmente posiblemente sea mm, muy difícil el ya cambiar esa situación. También a veces tenemos que aceptar las cosas que no podemos hacer. Son excepciones. ¿Habéis visto los... ¿Estaban? Hola, buenos días. Yo vengo de una residencia de Miranda, de Ebro, y soy fisioterapeuta y estamos inmersos en este proceso de las restricciones. En el equipo de nuestra residencia no tenemos psicólogo. Entonces, aplicar todo este tipo de terapias no farmacológicas supera nuestras competencias profesionales en lo que se refiere al equipo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? ¿Cómo afrontamos esto? Esta se la pasamos al señor Eduardo García Brea, esta pregunta. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, no lo hay, no lo hay. Pero mirad, la ley, la que tenemos ahora encima de la mesa, especifica un sistema por el cual el día de mañana usuarios, familiares y demás valorarán la calidad de los servicios que reciben y serán valoraciones basadas en un sistema que tendremos que trabajar, que habrá que preparar, etcétera, que serán públicas. Y de alguna manera, en cuanto a las ratios, los equipos, los profesionales que establece la ley, habréis visto que no marca unas formaciones o unos profesionales obligatorios, pero sí establece que podrán ser profesionales de diversas disciplinas, entre las que se encuentran pues aquellos profesionales que pueden hacer este tipo de terapias, de apoyo, de acompañamiento, eh, y que serán elegidas por el centro en función de aquello que necesiten los usuarios y que será lo que finalmente puntuarán, valorarán con ese sistema de calidad. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que al final, un centro, tanto público como privado, el día de mañana tendrá aquello que necesiten sus usuarios. Si lo que necesitan sus usuarios es un profesional de la psicología, etcétera, etcétera, pues podrá perfectamente contratarse a ese personal. ¿Vale? Pero es cierto que hoy en día en las RPTs de los centros propios, me refiero porque imagino que perteneces a uno de los centros propios, no, no está, no tenemos esa figura profesional hoy por hoy. Yo creo que don Eduardo es psicólogo y em, está muy bien poder tener psicólogos en los centros, pero si no tenemos psicólogos, y respondiendo también a la pregunta de la residencia de Miranda, ¿no? Yo creo que mm, hay que tener mucha más fe en el sector enfermería,
hay enfermeras especializadas en psiquiatría, hay auxiliares de clínica que se relacionan con los usuarios. em, en el fondo, a lo mejor el psicólogo hace falta cuando lo demás falla, pero si los cuidados se enfocan bien, si la fisioterapeuta es sensible, eh, si tiene una buena formación de cómo enfocar sus relaciones con los usuarios y demás, solo eso ya tiene un efecto profiláctico muy importante. Entonces, aunque yo crea muchísimo en la importancia de la figura del psicólogo en las residencias cuando lo hay, sin embargo, también se puede prescindir de ellos si por recursos o lo que sea, pues no están ahí. Yo creo mucho en el resto de la plantilla. Un terapeuta ocupacional puede hacer muchísimas cosas a nivel comportamental, ¿no? Un fisio, sí, sí. Nosotros hemos tenido fisioterapeutas haciendo terapia de estimulación emocional que se han formado en eso. O sea, tenemos entre vosotros gente muy, muy fina. ¿M? Bueno, yo en primer lugar sí que he hecho como una reflexión porque se ha hablado de Perdona, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde Venimos de estás? un centro de discapacidad intelectual. Entonces, se ha hablado de disminuir los gritos de las personas porque molestan, pero una persona que grita también está agitada y está sufriendo. Y luego, como cosa, el estudio se ha centrado mucho en las personas con demencia, las personas mayores. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Se ha hecho algún estudio? ¿Y qué podemos hacer con ellos? El- nosotros, claramente, el estudio, o sea, CROM es una cosa que se aplica en demencia, de momento, o deterioro cognitivo ligero, si quieres. Eh, pero, por ejemplo, el gran psiquiatra que hace Nobel, que en el mundo de la discapacidad intelectual está haciendo grandes avances, todo ese grupo que trabaja con ese ámbito ya están interesados en Chrome. O sea que esperamos que haya una interacción entre discapacidad intelectual y Chrome. Hay muchas cosas que se pueden aprender de lo que estamos viendo nosotros en mayores con demencia. Em, pero claro, el mundo de la discapacidad intelectual a nivel cerebral, a nivel genético, etcétera, es muy complejo y luego además, afortunadamente, tenemos menos muestra, o sea, hay menos muestra con la que hacer experiencias. Pero yo creo que eso es una cosa que los que estáis en ese sector, yo creo que tendríais que plantearos iniciativas en ese territorio. Pero yo, en mi experiencia, cuando hemos hecho, por ejemplo, terapia de estimulación emocional en personas con discapacidad intelectual, lo que vemos en general en chicos incluso muy jóvenes, eh, niños de 6 años, de 9 años, de 12 años, 15 años, vemos unas cargas de antipsicóticos increíbles. Entonces, son chavales que a nivel emocional están cortados, están castrados. O sea, porque todos estos fármacos lo que hacen, y está descrito en la literatura de forma bastante consistente, te cortan la posibilidad de tener una vida emocional normal, te quitan el filo, te dejan atontada, ¿no? O sea, y eso lo vemos en muchos chicos con discapacidad intelectual y yo creo que cuando hablabas de personas agitadas que sufren y todo esto, yo lo que he aprendido en demencia es que cuando en los 80 y 90 yo veía personas agitadas con demencia, pensaba que era un problema de la demencia y de esa persona. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que esos cuadros que veíamos tienen muchísimo más que ver con el ambiente de lo que nosotros pensábamos. Es un ambiente lleno de gente, demasiada gente, en demasiado poco sitio, em, rutinas vitales que te hacen la vida imposible, trato paternalista por parte de los cuidadores, anulación de tu persona porque se te mm, quita cualquier rol de la vida social, porque se te pone la etiqueta de enfermo. Yo creo que ahí tenemos seguramente mucho que hacer. Y bueno, y yo sé también que en discapacidad sois un sector
posiblemente con mucho más know-how y mucha más experiencia que nosotros en demencia, porque es un sector mucho más antiguo, tenéis más personal, tenéis más recursos, tenéis los padres que presionan mucho más a las instituciones. em, Un poco en este mismo hilo, es verdad que el paciente no es igual, sobre todo al ser un paciente joven, es potencialmente con más probabilidad de producir riesgo para él o para los demás. Esa es una diferencia importante. Pero por otro lado, hay mucha similitud, ¿no? Con un paciente con demencia avanzada, una persona con discapacidad. Muchas partes de la metodología creo que se podrían aplicar y adaptar, por supuesto, al mundo de la discapacidad. Siempre, como comentaba Rubén, confirmar, comprobar que todas las necesidades básicas están cubiertas, que este es el modelo de las necesidades básicas que utilizamos en personas con demencia que gritan. No sabemos realmente por qué están gritando, pero lo primero que te tienes que plantear, ¿tendrá frío? ¿Tendrá calor? ¿O es que tiene dolor? Es que no ve nada o siente que está solo. O sea, necesidades básicas, todas las personas necesitan tener a alguien a su lado, necesitan moverse. Todo esto hay que garantizarlo en primer lugar. Tendrá un proceso biológico y por eso grita, tendrá una infección y no sabemos, le duele muchísimo porque tiene una osteomielitis y no lo hemos encontrado porque no sabe expresarlo. Todo eso, por supuesto, hay que descartarlo y eso sería igual en la discapacidad que en la demencia, ¿no? Y luego, en tercer lugar, terapias no farmacológicas creo que también claramente se podrían adaptar y se podrían implementar en personas con discapacidad y estoy seguro de que se podría reducir muchísimo. Realmente estos pacientes vienen con 3, 4, 5, 6 psicofármacos, no exagero. Y probablemente lo que estamos haciendo es apagar un poco el síntoma, pero no tratar realmente la causa, ¿no? El problema. Y que está claro que habría que indagar y yo creo, aunque yo veo este mundo desde fuera y no es mi área de investigación, creo que probablemente se están sobreutilizando también los psicofármacos en personas con discapacidad. Última pregunta. Somos un grupo de compañeras, enfermeras y auxiliares que venimos de un centro sociosanitario. Y bueno, es una residencia bastante grande, tiene 5 unidades y una de ellas es psicogeriatría, donde nos llegan pacientes pues enfermos psiquiátricos que evidentemente se han hecho mayores y acaban institucionalizados. Por lo que se ha dicho en cuanto a la descontención química, entiendo que este caso digamos que no se le aplican los criterios CROM en principio, no sé si lo he entendido bien. Y luego también me planteo, a la hora de retirar las sujeciones físicas y las químicas, ¿deberían ir en paralelo, es decir, en el mismo tiempo, o primero se recomienda las sujeciones físicas y posteriormente las químicas? Son esas las dos dudas. Gracias. Bueno, esto es una cosa debatida. Yo personalmente creo que primero hay que quitar la sujeción física a la vez que ya se empiezan a em, usar los psicofármacos de forma más racional y rematar con la retirada de sujeción química. Hay sujeciones químicas que son imprescindibles a veces para tener sujeciones mecánicas. Hay gente que se agita tanto cuando está con sujeciones mecánicas que necesitas, para hacérselo llevadero, utilizar estabilizadores del ánimo, lo que sea. Entonces, por eso, para mí la secuencia ideal es a la vez, pero sobre todo primero físicas y luego rematar con, con químicas. Y yo creo que respondiendo también a tu pregunta, hay una cosa que creo que no ha quedado claro aquí en los datos de Albertia. Los datos que ha enseñado Javier sobre las caídas son centros los centros que han participado aquí eran prácticamente todos libres de sujeciones según nuestros criterios de María Wolf, que somos una gente muy exigente, o sea que no te dejamos tener ni una manopla. O sea, y estos son centros libres de sujeciones a los que luego cuando se quitan la mitad de los psicofármacos resulta que también las caídas se reducen a la mitad. Yo no sé si sois conscientes de los datos, de la trascendencia de los datos que ha comentado aquí Javier. O sea, porque esta tarde nos va a hablar Clemens Becker sobre prevención de caídas. Pero cuando haces las dos cosas, cuando quitas sujeciones mecánicas y quitas sujeciones químicas, resulta que
vas a tener una gran reducción de caídas. Posiblemente no vamos a seguir teniendo fracturas y cosas de esas, pero por lo menos ya has reducido tus caídas de una manera muy significativa, ¿no? No sé si con eso he respondido. Sí. Vale, pues yo creo que cerramos esta mesa y vamos a dar, abrimos la parte jurídica del simposio. Sí, perdón, Ahora break. no te oigo. Ahora el coffee. Que hable al micro. Ahora el coffee. Hay un... Ah, Ahora el coffee. es que eso de comer. Vale, pues nos vemos. ¿A qué hora nos vemos aquí? Hasta las 12:15, por favor, nos volvemos a ver aquí. Vale.